Hoy tenemos una convidada de honor, una invitada de honor, Eulalia Rubert. Buenas tardes, Eulalia. Hola, buenas tardes, Alberto. Gracias. Eulalia nos hablará sobre la PNL desde una vertiente más enfocada hacia la salud, hacia el bienestar, hacia el sentirse bien o el recuperar hábitos saludables, hábitos que nos hagan pues tener una vida mucho más placentera, más equilibrada, en sintonía con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente, ¿sí? Porque entendemos tal como un universo holístico en el que todo está en un mismo sistema y una cosa sin la otra pues no funciona bien. Eulalia es licenciada en farmacia, ¿sí? Es directora, fundadora y directora de la Academia PNL Barcelona. ¿Cuántos añitos lleváis en la Academia, Eulalia? En la Academia unos 10. Sí. Con PNL yo personalmente desde el 95, aunque en el 95 todavía no sabía que estaba entrando en el mundo de la PNL. Lo fui descubriendo a medida que iba preguntando, bueno, ¿y esto que estamos haciendo qué es? Y alguien me dijo un día, esto es PNL, ¿y esto qué es? Pues mira, esto es una disciplina. Y a partir de ahí dije, yo quiero aprender eso. Uh-huh. Es una programación, ahora explicaremos. Sí. Pues nuestros oyentes ya están habituados porque ya llevamos varios programas dedicados a la programación neurolingüística. Siempre lo intentamos hacer desde un ángulo distinto porque como tiene múltiples aplicaciones, yo diría que infinitas, se intenta regular esto y se intenta explicar de alguna manera concreta, pero yo creo que esto es infinito. Cualquier cosa, el día a día, cualquier hábito, cualquier comportamiento puede llevarse a cabo a través de la programación neurolingüística. Bueno, ¿sí? De hecho, yo diría que estamos llevando a cabo estrategias de programación neurolingüística desde que nacemos. Somos peneleros de nacimiento. Sí, somos peneleros de nacimiento. Lo complicado es el nombre. Programación neurolingüística, eso es lo que suena más raro, pero en sí la metodología de trabajo, las estrategias que se utilizan es modelar el comportamiento humano y comprender cómo los seres humanos activamos unos recursos, otros entramos en estados internos pues más tristes, más alegres, más creativos o menos, pues en función de un montón de aspectos que están relacionados con nuestro ser. Claro, quizá el mérito de Mandler y Girinder fue extraer esos elementos de la experiencia humana, ponerles nombre, estructurarlos, darlos a conocer y además hacerlos transportables, ¿no? O trasladables, que lo podamos nosotros incorporar en nuestra vida y además enseñárselo a los demás. Yo creo que eso está la maestría de aquellos dos. Exactamente. Bueno, yo coincido contigo en esa frase que acabas de decir, ¿no? Que su maestría estuvo en su momento y sigue estando en hacer comprensible y repetible, es decir, que podemos repetirlo, una serie de comportamientos de seres humanos que llevaban a cabo unas conductas con unos resultados buenísimos, y de ahí en lo que llamamos el modelar las conductas de excelencia, para poder utilizarlas pues cualquier persona entendiendo cuáles son los pasos que las personas que llevan a cabo algo en condiciones de excelencia, cómo lo hacen. Porque todos tenemos conductas excelentes o estrategias de excelencia y todos tenemos estrategias que pueden ser mejoradas. Supongo que Eulalia tendría un puesto en el mercado laboral en su día, como muchos de nosotros, como ese automatismo que nos hace trabajar en aquello que a veces conjuga con lo que queremos, otras veces con lo que debemos o lo que necesitamos. ¿Sí? Me imagino que tú tendrías tu lugar en este mundillo mecánico. ¿Sí? Yo le llamo mecánico porque no deja de ser un tejido productivo que nos encontramos ahí y de pronto algo te llama la atención y te enfocas hacia ello. ¿Cuándo sucede y cómo sucede esto, Eulalia? Bueno, yo diría que no fue de pronto,
porque además de haber estudiado farmacia y dentro de farmacia estudié bioquímica clínica, porque me gustaba entender cómo los seres humanos, pues eso, qué factores nos influyen a nivel fisiológico y más allá, ¿no? Y bioquímico, inmunológico. A mí me gustaba de pequeñita leer libros sobre, pues, los indios de Norteamérica o historias de culturas de otras partes del mundo. Y luego yo en realidad quería estudiar antropología. Uh-huh. Y bueno, pues la vida, las condiciones de la familia, etcétera, pues me llevaron a estudiar algo mucho más, podríamos decir, como más estructurado, que sería estudiar farmacia. Práctico. ¿No? Pero yo tenía ahí mi corazoncito que me decía, pero no te olvides de la antropología, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? En un momento determinado de mi vida ya dije, bueno, ahora es el momento de que yo estudie antropología, aunque sea solo por disfrutar de la antropología. Y curiosamente, unas formaciones que yo estaba haciendo en un entorno de una multinacional me llevaron a lo que es el coaching y lo que es pues la PNL, porque en el fondo pues la PNL es base de coaching. Se tocan de la mano. Sí. Bueno, de hecho proporciona muchas herramientas la PNL al coaching, ¿no? Una pregunta clásica que me hacen. ¿Qué diferencia hay entre el coaching y la PNL? Pues John Grinder dice el coaching es la PNL en acción. Esa es la definición. Es una buena definición. Eso es lo que dice John Grinder. Uh-huh. Entonces, a mí me interesaba la antropología. ¿La antropología desde qué punto? Desde encontrar, yo buscaba la cultura que nos hacía más felices. Yo decía, bueno, los entornos culturales son diferentes y hay culturas donde los hombres pues a lo mejor se sienten más conectados consigo mismos, más saludables, tienen más estrategias de... Tiene que haber una ideal, ¿sí? Sí. Y entonces yo buscaba la cultura ideal y digo, para eso tengo que conocer muchas culturas, para encontrar la ideal. Y lo que me fui dando cuenta era que muchas culturas aportan soluciones a temas que el hombre vive en situaciones, ciclos vitales, y cada cultura aporta algún tipo de estrategias para seguir adelante cuando tropezamos en la vida, cuando perdemos. Y entonces, al final de leer mucho y de pensar, reflexionar y de practicar, me dije, bueno, en realidad eso está dentro de cada uno, no hace falta. Sí que hay culturas que favorecen unas formas de relacionarnos y otras culturas que lo favorecen menos. Es decir, hay culturas que son más guerreras, pues podríamos hablar de, no sé, algunas culturas pues que el arte de la guerra es como el arte que se enseña de pequeñito y otras culturas pues que es el arte de la meditación, por así decirlo, ¿no? Pero que en el fondo lo llevamos todo dentro. Y entonces es qué es lo que acabas expresando y de qué manera quieres vivir y cómo lo escoges desde el darte cuenta y desde el ser consciente y cómo lo escoges desde la presencia también, desde estar viviendo el momento presente. Bien. Claro. Y eso me llevó también a la PNL, porque en el estudio comparativo de culturas acabas tocando temas de comunicación, temas de relaciones, temas de estrategias, temas de creencias, y eso es PNL también. Claro, hay que romper un poco hay que romper un poco el mito de que la PNL es algo mental, es como tratar un software que tenemos en la cabeza. Bueno, está ahí, sí, lo trabajamos o bueno, forma parte de la disciplina quizá a la hora de hacer según qué prácticas, pero no lo es todo, al contrario. Yo creo que es mucho más humano y más trascendental que lo que se escucha o lo que se puede leer, ¿sí? ¿Qué es lo que más te apasiona de la PNL? Ahora que entraremos en lo de la bienestar y la salud, que es lo que nos toca hoy. Para ti, pues ya no te voy a decir que lo definas porque ya lo has definido, pero ¿qué es lo que más te ha llegado a tu interior después del conocimiento y además de la formación de PNL? Ya creo que me gusta esta parte, me gusta la otra, ¿no? Y compañeros que... Pues lo que más me apasiona es que un ser humano se puede poner en paz consigo mismo a través de la PNL. Puede comprender creencias, orígenes de creencias, puede desde la conciencia transformarlas, puede darse cuenta de esos valores que para él o ella representan algo muy importante, puede incluso trabajar o tomar conciencia o explorar lo que llamamos el sentido del ser.
de la identidad, incluso el sentido del ser más allá de uno mismo, de compartir. Y todo eso creo que es apasionante. Cuando uno descubre que detrás de un enfado en realidad hay un valor que la persona no ha podido tener en cuenta y por eso está enfadada o triste, ¿no? Cuando uno descubre que detrás de un conflicto interno no hay una parte mía buena y una parte mía mala, sino que son dos partes mías que quieren algo bueno para mí. Sí. Cuando uno descubre que nos podemos poner en el sitio de otra persona y darnos cuenta de lo que puede estar sintiendo de verdad, eso es apasionante, porque eso nos ayuda a trascender y a comprender, casi a sublimar. Y diría yo, me encanta la palabra sublimar y yo diría que... Es muy profundo, es un enfoque muy profundo de la programación neurolingüística. Sí, yo creo que una parte muy importante cuando uno contacta con la PNL, quizá la presuposición más básica, aquella de que el mapa no es el territorio, abre conciencias, de forma espectacular. Que para mí, por ejemplo, fue un cambio total sobre la óptica de mi vida, de mi mundo, de mi pasado, de mi presente y de lo que esperaba del futuro. Fue, como cambiarte de gafas o limpiarte las gafas, ¿no? Metafóricamente hablando. Madre mía, esto no lo había pensado nunca. Es algo intrínseco del ser humano, sí. que hay algo interno que nos lo dice, pero nuestra sociedad dice lo contrario o nos demuestra lo contrario. Y la PNL te lo dice abiertamente. Mira, oye, que tu mapa es así, cuanto más lo amplíes, mejor para ti, pero no lo puedes ni pasar a los demás, ni hacer que el otro tenga el tuyo, ni intentar ampliar el del otro, ¿no? A ver, todo esto me rompe un poco el esquema, pero se trata de esto, de romper los esquemas, ¿verdad? Y yo creo que ahí empieza la evolución de la persona que empieza la formación de PNL, ¿no? Ahí empieza el engranaje, clic, 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 como el reloj, empieza a girar, ¿no? Empieza un cambio profundo y que no acaba nunca, porque la PNL, como muchísimas disciplinas, cuando empiezas con ella ya no la abandonas, porque forma parte de uno, se integra, es tu comportamiento, tu actitud, y acaba siendo hasta tu identidad, ¿no? Es un poco así. Y para el bienestar y para la salud, que es lo que nos trae esta tarde aquí, Eulalia, ¿cómo podríamos enfocar la PNL? Se puede enfocar desde muchos aspectos y puntos de vista. Cuando yo buscaba la cultura ideal, sí. En realidad lo buscaba por un tema de bienestar y salud. De decir, ¿qué entorno cultural es el que permite a una persona sentirse en paz? Consigo mismo, con el mundo, disfrutar, ser feliz. Sí. Porque para mí la felicidad, el bienestar, la salud se dan la mano. Porque uno puede estar enfermo con una gripe y seguir siendo feliz y bueno, está pasando un episodio de gripe, pero eso no quiere decir que esté enfermo. Bueno, quiere decir pues que está... Que sea terminal, lo dejo todo ya. Claro, y que hay momentos en que estamos como con más energía o nos sentimos mejor. Entonces, para mí, el hecho de sentirme plena, de sentirme bien, de haber comprendido cuáles son mis aspectos internos que pueden estar en conflicto en un momento determinado y de alguna manera haber tomado conciencia de todo eso, me relaja. Y entonces, como me relajo, pues me siento mejor conmigo misma, las relaciones con los demás son más fluidas, porque yo estoy bien. Entonces, si yo estoy bien, pues cuando hablo contigo, pues probablemente estemos mejor que si yo estoy tensa porque estoy sufriendo por dentro, porque no sé si he tomado bien una decisión o no, y es como que sufro, y si sufro te hablaré de una forma distinta que si estoy tranquila conmigo misma. Y entonces nuestras relaciones fluirán. Y si nuestras relaciones fluyen, entonces también los dos nos vamos a sentir mejor y vamos a crear un espacio de mayor bienestar. Y eso ya para mí es un enfoque. Yo buscaba algunas culturas que permitieran a los seres humanos sentirse mejor y más felices. Sin embargo, obviamente yo no he tenido contacto con todas las culturas de la humanidad y por mucho que haya podido leer, tampoco he vivido en diferentes culturas. Yeah. He procurado viajar con la mente abierta para ser capaz de poder entender una situación desde una perspectiva distinta a la mía, y eso me gusta. Y cada vez que puedo vivir una situación desde la sorpresa, me encanta. Y eso va abriendo la mente, ¿no? Entonces, el ser capaz de aceptar
que las cosas pueden ser diferentes desde un estado interno de tranquilidad. El poder aceptar incluso un reto, una reflexión interna, entonces eso nos lleva a poder aplicar la PNL a áreas más específicas para mejorar el bienestar y la salud. Uh-huh. Porque entonces ya podemos incluso acompañar a una persona que está pasando por un momento de su vida con mucho estrés, y el estrés ya sabemos que acaba provocando que algo se queje en nuestro cuerpo, ¿no? Y se puede quejar el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Cuando dentro de ese estadio de desequilibrio mente-cuerpo que hablabas tú al principio, la persona no se encuentra bien porque está pasando por un momento de debilidad o de defensas bajas o de lo que sea, el solo hecho de poder expresarse, de poder darse cuenta de lo que le está pasando, ya pone en marcha una serie de mecanismos de autorregulación. Los seres humanos yo creo que somos maravillosos en el sentido de que tenemos un montón de posibilidades y que si no nos complicamos mucho la vida, eso funciona solo. Uh-huh. Entonces es como que se trata de ir resolviendo para que el propio organismo recupere lo más rápido posible un estado de más energía, de más actividad, de más capacidad para movernos, para llevar cosas y poner proyectos en marcha. Uh-huh. Entonces eso, claro, se puede llevar incluso al campo del acompañamiento de un paciente que a lo mejor pues ha sido diagnosticado por una enfermedad grave, no tan grave, pero que incluso el paciente en su proceso de toma de conciencia, de saber lo que le está pasando, de entender cuáles son los pasos que debe hacer para encontrarse mejor o para llevar mejor cualquier tipo de situación, cuando eso lo hace desde una escucha, desde la serenidad, desde una apertura de mente, y eso lo puede hacer acompañado incluso por profesionales que pueden acompañarlo en ese sentido, ya estamos aplicando la PNL en el campo de la salud de una forma más específica. Claro. Por ejemplo, creando un hábito nuevo, un hábito positivo en nuestra vida, ¿no? Que estamos haciendo algo perjudicial para nuestro organismo, no nos damos cuenta, y el acompañante o facilitador de PNL puede hacernos tomar conciencia de ese daño y ayudarnos a cambiar ese hábito. Esto es una aplicación genial. Y además nos puede ayudar a encontrar un montón de alternativas de hábitos que son mucho más saludables y que la persona por sí sola no había llegado a ese punto de creatividad, ¿no? Claro. Porque cuando estamos tristes o estamos pasando una situación difícil, a lo mejor no estamos en nuestro momento más abierto, más creativo, más generativo. Claro. Y el hablar con alguien pues puede ayudar a que volvamos a entrar en ese estado de volver a conectar con la serenidad, la calma, la tranquilidad, la creatividad, estados de bienestar internos. Cuando hablamos de salud, hay que tener cuidado. Aquí en Occidente, en la cultura occidental, salud significa no enfermedad, desgraciadamente. Hablamos de ese punto. Ayer en un curso de mindfulness hablábamos del no, ¿no? Yo decía que los 10 mandamientos están todos escritos empezando por el no, y eso era nefasto para nuestra educación y para nuestra cultura, y lo es y lo seguirá siendo mientras esto lo pasemos de padres a hijos. Y para nosotros la salud es esa dualidad de no enfermedad, ¿no? Y hay poca conciencia de la previsión, de antes de que suceda, ¿sí? Antes de ponernos enfermos, podemos hacer 1000 cosas, ¿sí? Para llegar a ese punto, ¿sí? ¿Crees que la PNL es una gran herramienta para esa prevención, para no llegar al momento de la no enfermedad, ¿no? Porque a veces ya en ese punto el trabajo es doble, el sufrimiento es mayor, ¿sí? Y bueno, salimos todos perdiendo, ¿de acuerdo? Yo diría que sí. De hecho, cuanto más aplicamos el estar presente, el darnos cuenta de nuestras estrategias, el buscar estrategias alternativas que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos de una forma más fluida, parece que a veces tenemos la sensación de que para conseguir algo hemos de luchar contra viento y marea.
esa lucha a lo mejor no es necesaria, a lo mejor desde otro estado interno es más fácil llegar a nuestros objetivos. Tal vez será un camino distinto, pero en cualquier caso nuestro cuerpo no sufre tanto. Yeah. Entonces sí que a través de la PNL aplicada en el día a día y en el darnos cuenta, estar atentos a las señales de nuestro cuerpo, a estar atentos también a cuando aparece en nuestro lenguaje una creencia que puede estar limitándonos, el poder ir explorando todo eso, pues nos va a facilitar que podamos estar viviendo desde más plenitud y más bienestar. Y antes de que aparezca una enfermedad, a lo mejor tenemos ya avisos de que hemos de reflexionar o cambiar algo de lo que estamos haciendo en un momento determinado. Bien, ya dice el budismo que si hay que esforzarse no será tan bueno para uno, ¿verdad? Sí. Debería ser mucho más fluido todo. Cuando tenemos que aportar trabajo extra a las cosas, primero que requiere más energía, en algún sitio vamos a tener que perder la energía y más de todo, más dinero y más tiempo también. O sea que eso es a la larga es conflictivo para el ser humano. El lenguaje es importante en PNL. De hecho, yo creo que es la raíz. Tenemos los primeros tratados de Bandler y Grinder sobre la estructura del lenguaje. ¿Crees que el lenguaje es tan fundamental en la actitud o en la vida de una persona como para que influya en la salud y en el bienestar? Pues yo diría que sí. El lenguaje, en el fondo, es cómo estructuramos el pensamiento y cómo nos hablamos a nosotros mismos y qué nos decimos. Y para mí eso es fundamental. ¿Cómo me hablo yo? ¿Me hablo con amabilidad? ¿Me hablo abriéndome posibilidades? ¿Me hablo dándome la alternativa de aprender, aunque haya hecho algo que no he conseguido un resultado o me he equivocado en algo? ¿Me hablo de forma que me empodere para que la próxima vez me sea más fácil o pueda aprender eso? ¿O me hablo de alguna manera castigándome o juzgándome muy duramente, porque eso vuelve a generar estrés? Sí. El juicio sobre uno mismo, ¿no? Si yo sufro porque mi propia opinión sobre mí misma es muy dura, ahí estoy sufriendo. Claro. Y volvemos a estar en el ámbito de sufrimiento en lugar del ámbito del bienestar. Te estás haciendo daño y a la larga eso puede ocasionar algún tipo de conflicto. Si no es una enfermedad, puede ser algún trastorno mental o estrés, ansiedad o depresión. Yo creo que es muy común. Y aunque no sea crónico, pero puede ser puntual y eso nos quita bienestar y quita bienestar a nuestro entorno, a las personas con las que nos relacionamos. Y eso nos puede ayudar. El lenguaje positivo de PNL nos puede ayudar a tener una vibración alta, como decimos ahora, ¿eh? Nos puede ayudar y realmente yo creo que porque ya hay sistemas para probar estados vibracionales, para incluso detectar qué áreas del cuerpo se activan más con según qué tipo de emociones. Todo eso ya poco a poco la tecnología más convencional ya va desarrollando formas para medir esas cosas, que a lo mejor ahora se están utilizando en estudios científicos que todavía no están generalizados, los resultados no se conocen. Sin embargo, ya hay muchas personas en el mundo que están investigando sobre cómo medir esas cosas y hay un montón de información disponible sobre eso, ¿no? Entonces, ya se ha podido comprobar que cuando una persona está triste o está enfadada, pues tiene áreas del cuerpo pues más calientes, más frías, con más actividad, con menos. Se pueden incluso medir moléculas de neurotransmisores y hay cambios. Entonces, todo eso, de alguna manera, ya se está conociendo. Y dentro de un tiempo y de unos años, pues todo eso será muy, muy fácil de saber y de conocer y de medir, ¿no? Claro, está muy bien. Sí, dice la neurociencia que un sonido que llega a nuestros oídos emite un neurotransmisor al receptor opiáceo de la célula y ahí hay una reacción positiva o negativa, depende del estímulo. ¿Sí? Y eso puede provocar pues que estemos muy bien, que tengamos euforia, tengamos alegría, pero también puede provocar que tengamos tristeza o miedo. Y está bien tener tristeza o miedo. Porque si solo viviéramos en un estado
como de alegría, happy flower. Happy flower, pues si perdemos un ser querido, pues lo normal es que no estemos en un estado de happy flower, sino que tengamos tristeza y la sintamos dentro y que tengamos que hacer un luto. Y si necesitamos hacer un cambio y soltar algo, a veces soltar no es tan fácil porque, bueno, de alguna manera somos humanos también y nos aferramos a costumbres, a aspectos materiales. Entonces ahí la vida es cambio continuo. Claro. Y el aprender a ir soltando y abrazar lo nuevo que viene y con un estado interno de apertura, de tranquilidad, creo que eso es importantísimo para mantener un estado saludable y de bienestar. Es aceptar, en cierto modo es saber interpretar tu propio mundo interno y poder aceptar las cosas que suceden en la vida, que de hecho son todas naturales, menos las que nosotros inducimos, que ya las vemos venir muchas veces. Lo demás es natural y se trata de comprender y aceptarlo de cierta manera. Eso nos hace tener una vida mucho más placentera. Lo que creo que no es deseable es permanecer en el estado de estrés permanentemente o en el estado de ansiedad continua. Eso sí que genera luego ya trastornos importantes en el cuerpo. Y ahí la PNL, ¿cómo actúa en estos casos, Eulalia? Imagínate que viene una persona que dice, llevo un montón de tiempo deprimida, ¿sí? Y no quiero salir, la familia me ha dicho que venga un psicólogo, no quiero ir al psicólogo porque estoy harta, pero vengo a una terapia de PNL que me han recomendado. Bueno, yo lo primero que de alguna forma aparece con la PNL es lo que has comentado tú de Bandler y Grinder al principio, aparece el metamodelo del lenguaje, que sería como, ¿qué hay detrás del lenguaje? La palabra es un poco así como técnica, ¿no? Pero el metamodelo del lenguaje es cuando nosotros hablamos, en el fondo lo que estamos diciendo responde a experiencias más profundas nuestras. Entonces, a través del metamodelo, lo que podemos es ir preguntando de manera que la persona que viene diciendo tengo una depresión, por ejemplo... Imagínate, ¿no? Que vienen, quiero morirme, solo quiero morirme, solo vaya mensaje. Entonces, puedes preguntar diciendo, ¿y cómo es eso que quieres morirte? ¿Y qué es lo que sientes, no? ¿Y qué crees que en este momento hace que quieras morirte, no? Y vas haciendo preguntas, ¿o cómo sabes que quieres? ¿Qué piensa la señora? ¿Qué preguntas más raras me hace esta mujer? Bueno, eso sí, lo que pasa es que esas preguntas que nos hacemos con el metamodelo, lo que de alguna manera nos llevan es a buscar la respuesta interior. Sí. ¿Qué me está pasando, no? Y morirte, ¿en qué sentido morirte? ¿Es morirte físicamente y entonces haciendo este tipo de preguntas puede ser que la persona llegue a darse cuenta que en realidad lo que le pasa es que tiene un conflicto muy grave con un ser muy querido y que no lo sabe abordar de ninguna manera y que además tiene una serie de emociones que no ha podido expresar, y cuando puede empezar a ordenar todos esos aspectos que tienen que ver con pensamientos, con estados internos, con emociones, con creencias, con sentimientos de los que aparezcan, ¿no? De impotencia, de frustración o de lo que sea, todo eso empieza como a aparecer en el lenguaje y la persona de repente dice, ahora me doy cuenta de lo que me está pasando. Lo que me está pasando es que estoy muy triste porque no me puedo comunicar bien con esta persona, ¿vale? Entonces ya ha habido un cambio. No quiero tampoco decir que eso pase de forma inmediata, ¿no? Sino que hay que invertir un tiempo y hay que escuchar y hay que preguntar a la persona, y la persona va explicando cosas. A veces hay personas que les cuesta un poco explicar porque a lo mejor no están acostumbradas a encontrar esas respuestas internas, y ahí hay que tener más paciencia. Ya, mi madre tiene depresión crónica hace muchos años y tiene fibromialgia. Ya sabes por qué soy terapeuta, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿cómo sabes que te estás muriendo? La acabo de matar. No. Si le pregunto cómo sabes que te estás muriendo, entonces cuando empieza a indagar, ¿no? Le digo, ¿te has muerto alguna vez? ¿Cómo sabes que te has muerto? ¿Qué referencia tienes? Bueno, o otro tipo de preguntas. Ella dice, ¿me quiero morir? Sí, bueno, o de mañana no paso. Y es la frase clásica, ¿eh? Mañana no paso. Mañana igual no me encontráis, que estoy...
Bueno, entonces es explorar, cuando esa persona dice eso, ¿qué le está pasando a nivel más profundo? ¿Qué es lo que está pasando y que no, a lo mejor no ha podido tomar conciencia en profundidad? Y además no es lo mismo que te lo pregunte tu hijo, claro, que a lo mejor te lo pregunta pues una persona con la que no hay un vínculo emocional, ¿no? Que entonces ahí uno puede ser un poco más neutro. Ella está en manos de profesionales, porque yo, dentro de mis medios, lo he intentado. Tengo un hermano que también es terapeuta Gestalt, imagínate si le hemos puesto chicha a la cosa. Pero es un aprendizaje para nosotros. Yo creo que es una enseñanza para nosotros a la vez. O sea, eso... Y de todas formas, al día siguiente sigue estando viva. Sí, claro, lleva así 40 años. Bueno, o sea que... Bueno, entonces en el momento que ella vea que durante 40 años ha ido diciendo de mañana no paso y ha seguido viviendo, claro. Pues en ese momento uno dice, anda, pues no. Pues es un hábito, es un juego de vida, ¿no? Ya sabemos cuando recibimos este mensaje lo que quiere decir, y ella sabe lo que quiere decir con este mensaje. Hay un entendimiento mutuo, hay como un compromiso de decir, bueno, vale, sabemos lo que nos quieres decir, ¿no? Hay cierto... vienen muchas cosas más, hay muchas creencias de si no me llamas, si no estás por mí es que no me quieres, la gente me ha dejado de lado, esto no me lo merezco, toda esa serie de mapa de creencias que hace pues que llegue a ese estado. Entonces, hasta ahí puedo leer, ¿no? Dice, ahí ya no podemos intervenir más y está en manos de profesionales de hace mucho tiempo, pero bueno, entendemos que a su manera es feliz, que es el mensaje que nos llega en el fondo, ¿no? Que es feliz a su manera, porque cuando lleva tanto tiempo en ese estado, murió mi padre, y ella sigue y ya es mayor, quiere decir que no es su modus vivendi, ¿sí? ¿Okay? Y a veces las personas, cuando tenemos un modus vivendi durante tanto tiempo, el no ver cómo será la nueva forma, si es que vamos a encontrar una nueva forma, eso da pánico. Claro. Es decir, vale, yo suelto esto que es antiguo, pero ¿y a partir de hoy qué? Y ese tránsito es un tránsito a ciegas. Y entonces ahí pues hace falta muchísima paciencia. Claro, a veces hemos notado que ella ni lo tomaría ese paso, ¿eh? Hemos ofrecido métodos rotundos y no voy a ir porque no me encuentro bien, claro. ¿Y si te curases? ¿Qué pasaría si te curases? Ahí se abre un mundo desconocido y dice, no, mejor no voy, ¿eh? Imagínate qué hay detrás de todo esto. Y si me siento bien, voy a perder también vuestra atención, voy a perder el mimo, voy a perder el cuidado. Cuidado, Lalia, que todo eso es un entramado complejo. Es un entramado muy, muy complejo, muy profundo, y entonces en el momento en que ella pudiera ver que eso que ella necesita y que aparentemente consigue a través de mañana me muero, si claro, tal vez ella... eso que tampoco sabemos exactamente qué es lo que... Claro, eso es lo que interpretamos, es lo que interpreto yo. Es lo que interpretas tú. A través de mi experiencia. Entonces sería como incluso que fuera capaz de imaginarse cómo le gustaría llegar a estar, cómo sería un estado ideal para ella. Y a lo mejor su primer idea sería pues que estuvierais conmigo cada día y me dijerais esto, un estado ideal sería lo otro, o no, pero a veces empezando por algo y estirando con mucha paciencia, pues la persona va dando pequeños pasos. Y como los avances son por pequeños pasos, yo creo que el avance rápido pues es cuando uno está preparado y a lo mejor ha dado muchos pequeños pasos y en un momento determinado está preparado ya para dar un gran paso, ¿no? Pero no siempre es inmediato. Claro. Y las creencias no se pueden cambiar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, como una creencia que no soy capaz, no es, pues sí que soy capaz al 100%, sino que es bueno, quizá no soy capaz ahora o no me siento capaz y en cambio pues podría ir aprendiendo o podría fijarme o podría tal, y entonces paso a paso esa creencia se va transformando. Y por eso digo que a veces hace falta paciencia y quizá no estar tan implicado, ¿no? Pero bueno, ahí a lo mejor estoy hablando de cosas que no sé, con lo cual pues
La alimentación también es importante en la salud. Claro. Hoy día yo creo que es una cosa que va avanzando mucho y cada vez está más extendido el respeto hacia los alimentos que ingerimos, lo que es bueno para el cuerpo, cuidar el pH, por ejemplo. También tenemos en PNL cosas relacionadas con la alimentación. Bueno, en PNL... Compulsiones, ¿no? Seguro, porque además la alimentación es algo que los seres humanos necesitamos para vivir. Con lo cual puede ser que estemos acostumbrados a alimentarnos de una forma determinada y además hay costumbres sociales, con lo cual si pertenezco a esta familia, por ejemplo, puede ser una creencia, pues para seguir formando parte de la familia y que me reconozcan, tengo que comer lo mismo que comemos todos, porque eso es lo que hemos hecho durante no sé cuántos años. Uh-huh. Y entonces, claro, ahí estamos con una creencia de pertenencia que a lo mejor si viéramos realmente lo que estamos comiendo y cómo lo estamos comiendo de forma aislada, diríamos, bueno, pues quizá no está bien que coma esto o sería más saludable que comiera otra cosa. Pero hay una creencia superior que es de pertenencia a un grupo. Eso normalmente es inconsciente. Y es inconsciente. Ajá. Y entonces eso pues necesita también su tiempo para ser explorado. Si dejo de comer paella los domingos, igual me expulsan del clan. Igual me expulsan del clan. Y yo quiero que ellos me vean como parte del clan. O cuando me dicen, cómete otro plato. Y el cuerpo te dice, ya, Eulalia, para, ¿no? Aquí el profesional de PNL va desgranando la estrategia alimentaria del cliente hasta que encuentra... Esa es la idea, ese punto. El poder ir desgranando y preguntar. Bueno, alimentaria, me imagino que empezamos en comportamiento general, o sea, hasta la ropa que te pones, ¿no? Sí. Todavía claro. no se sabe qué va en función de la alimentación. Vamos explorando Ajá. y vamos estirando de la información que va saliendo, ¿no? Porque la persona habla. Y entonces, bueno, ¿y eso qué significa para ti? ¿O en qué sentido lo dices? Y cuando comes todo eso, para ti en el fondo, a nivel profundo, hombre, claro, es que si no comiera esto, pues entonces los demás pensarían que tal. Entonces para ti es importante que los demás te reconozcan, ¿no? Y con ese trabajo de ir desgranando la creencia, al final la persona dice, ostras, pero si estoy comiendo así... No lo hubiera pensado en mi vida. Ya. Uh-huh. Y entonces se da cuenta de algo y en ese momento es cuando está preparada para asumir que puede hacerlo de otra forma. Uh-huh. Y hay que hacer una intervención posterior, ¿no? Hay que hacer algún cambio de creencias. Bueno, ya lo está haciendo. En el momento que se da cuenta ya está haciendo un cambio de creencias. Uh-huh. Entonces en ese momento es cuando puede estar preparada para incorporar nuevas formas que a lo mejor no las ha probado nunca, pero ya no le serán tan difíciles porque ha llegado ella sola. Si yo le hubiera dicho desde el principio, oye, ¿cómo se te ocurre comer 2 platos de paella? Si con uno ya tienes suficiente, ¿no te das cuenta que comiendo 2 platos de paella lo único que pasa es que formas parte del grupo y así te sientes mejor? Me diría, ¿pero tú qué me dices? Ya. Se pondría a la defensiva y se cerraría, porque eso lo tiene que descubrir ella, porque además yo desde fuera lo único que puedo hacer es ayudar a que vaya avanzando, porque a lo mejor no ese es el significado, es otro para ella. Lo tiene que decir la persona, pero tiene que expresar. Exacto, lo tiene que descubrir la propia persona. Eso está muy Por bien. eso en muchas culturas, cuando hablan de enfermedad, dicen que la persona se ha perdido de sí misma. Y cuando en culturas africanas, cuando alguien está enfermo o tiene unas conductas socialmente no aceptables o que está haciendo daño a otras personas, dicen se ha perdido de sí misma. Y ahora no recuerdo el nombre de la cultura, pero cuando es en el sur de África y cuando nace un niño, pues o un niño o una niña, pues le cantan una canción tipo jam session, que la improvisan, ¿no? Y con su nombre. Y entonces es una canción que tendrá para el resto de su vida. Cuando esa persona no se encuentra bien o tiene problemas de relaciones o sufre o se enfada mucho o lo que sea, los demás intuyen ya que es que se ha perdido de sí misma y entonces la ponen en el círculo, le cantan su canción para que la persona vuelva a sí misma. Y es vuelvo a ser yo. Y entonces me doy cuenta de lo que me pasa, de lo que me falta, de todo eso que me había olvidado o de ese conflicto interno que estoy viviendo y no sé cómo abordar o no sabía ni siquiera cómo explicarlo, pero al volver a mí me vuelvo a ser yo. Qué bueno. Eso es como hacer un anclaje
en edad temprana y volver a recuperarlo con el tiempo cada vez que pierdes exactamente tu dirección. Cuando tu te foco. pierdes de ti mismo, pues vuelves a ti. Qué bueno. Sí. Decimos que la persona normalmente se empieza a enfermar cuando entramos en incoherencia o en incongruencia, ¿no? Lo que pensamos, lo que hacemos, entran en distintos caminos y el cuerpo se distorsiona, dicen las células, aquí hay mensajes contradictorios. Exacto. O tiro para aquí, tiro para allá, y me pongo malo. A ver, doy un mensaje a mi cuerpo. El momento del síntoma, yo en la experiencia que tengo con las terapias y los talleres, el momento en el que el síntoma se manifiesta es cuando la persona viene. Evidentemente, antes es difícil porque el día a día, los condicionamientos no van a acudir a uno. Con el síntoma muchas veces aún podemos llegar a paralizarlo o a desbloquear el proceso con la palabra, ¿sí? O utilizando la energía. Yo digo la energía porque es todo en conjunto. Es vibración, el sonido es vibración. El amor que nosotros transmitimos cuando estamos con el cliente, porque lo transmitimos cuando estamos haciendo rapport, también está comunicando con el interior de la persona. Todo esto hace que aún pueda revertir el proceso, ¿sí? Siempre que la persona tome conciencia, como tú has dicho, que se dé cuenta dónde está la raíz o el desencadenante de ese malestar. Uh-huh. ¿Qué experiencias tienes tú con todo esto, Eulalia? Supongo que habrás tenido muchísimas en tu vida. Sí, y sobre todo conmigo misma. Uh-huh. Porque, bueno, aparte de que obviamente pues he acompañado a personas para que se dieran cuenta de cosas o que en las formaciones que hacemos pues se ponen en práctica cómo utilizar la PNL para descubrir pues esos aspectos más internos que no son tan obvios y que además son personales, lo he aplicado conmigo misma. Y yo creo que ahí es donde uno también aprende dónde están los límites, dónde no. Y en ese sentido, pues sí tengo experiencias de haber cambiado totalmente la forma de abordar cuando en un momento determinado pues he tenido que comer diferente. Uh-huh. Y hacerlo desde el ser consciente de que esa forma de comer es la que me ayuda a estar bien, a tener más energía. En momentos en que a lo mejor me he caído quizá porque mi nivel de estrés era demasiado alto, pues también qué me está diciendo mi cuerpo a través de ese dolor físico o de si me he roto algo, pues de eso que me he roto, porque en el fondo pues es cuando aparece todo eso, en el fondo sí que notas que hay un desequilibrio. Uh-huh. Y a veces, gracias a que aparece el síntoma, como tú decías, el síntoma es el mensajero. Es el semáforo en rojo. Es el semáforo que te dice o paras o te vas a parar igual, ¿no? O paras o te para alguien. O sea, sí, o te para alguien, o te paras tú, la vida, o te caes, sea, ¿no? Sí. Me acuerdo hace unos años que tuve un tema en el que tuve que estar hospitalizada y el propio médico que me atendía, porque yo iba con el móvil y estaba diciendo, bueno, no, ya te llamaré luego, y se me queda mirando y me dice, tú no has entendido nada. Dice, apaga eso inmediatamente. Y yo seguía con el móvil y me dijo, te estoy diciendo que no has entendido nada. Y en ese momento, esa mirada, ¿no?, de no has entendido nada, me di cuenta, es que no me encuentro bien, es que estoy aquí porque no me encuentro bien y tengo que darme cuenta de lo que me pasa. Y creo que fueron los 10 días que estuve hospitalizada unos días muy fructíferos, porque estaba conmigo. Y realmente pude darme cuenta de un montón de cosas. Entonces es aprovechar. Yo diría que lo bueno que tienen esos momentos donde aparecen los síntomas es que es el momento de recapacitar y de reflexionar. A veces el síntoma o nuestra vida, claro, la PNL no va a cambiar los ciclos vitales, es decir, que todos tenemos un ciclo vital y que llega un momento en que pues nos volvemos ancianos. Hay una durabilidad del cuerpo. Exacto, material y y podemos y creo que lo importante también es cómo vivimos eso, cómo nos relacionamos hasta el último momento, de qué forma aceptamos o no nuestras limitaciones y cómo transitamos los ciclos vitales. Uno de los aspectos que en nuestra sociedad
se ha perdido respecto a otras culturas es el manejo de los ciclos vitales, que son muy importantes porque es cuando le enseñan a una persona, bueno, ahora ya no eres tan pequeño, eres un poco más mayor. Entonces, cuando eres más mayor, la sociedad te acompaña para que ya estés preparado para asumir estos retos o estos objetivos, ¿no? Y luego pasan unos años más y ahora ya estás preparado para hacer no sé qué y ahora tal. Y llega un momento en que es, bueno, y ahora tienes que empezar a soltar todo eso porque vienen otras personas más jóvenes y tú, pues lo que tienes que hacer es vivir con aceptación, pues una etapa más de vejez. Qué bonito, ¿eh? ¿Esto dónde es? ¿Dónde es esto que me apunto? Porque madre mía. Aquí las etapas de la vida es salir a la plaza de toros, torear y que te lleves todas las jornadas posibles y por haber, ¿sí? Bueno, pero sí hay en algunas culturas donde todavía existen esos rituales de paso, que son tan importantes los rituales de paso, porque te ayudan a aceptar esa nueva etapa vital desde otra perspectiva. Y si no es lo que dices tú, es a base de caernos, de que nos atropelle. Ahora eres adolescente, venga, sí. A la calle. Sí. A llevarte collejas y bueno, aprendemos por lo menos hasta hoy hemos aprendido así. Estamos intentando que el sistema cambie en cierto modo y yo creo que las generaciones que descienden de nosotros, yo creo que están encontrando un mejor panorama, ¿eh? Yo confío en ello y además lo veo. Yo lo siento con mis hijos, la gente que me rodea, que bueno, sabemos más, hay más conciencia, hay más información. Y eso va a ayudar a que tengan una vida mucho más placentera. Yo creo que es nuestra misión aquí, ¿sí? Hacer que el bienestar y la salud se extiendan en cierto modo. Y bueno, y los síntomas de la enfermedad nos lleguen como mensajes también, ¿no? ¿Qué me está pasando? No verlo como una amenaza, quizá, ¿eh? Claro, y no verlo desde el miedo, sino desde la necesidad de volverme a escuchar. Claro. Está certificado que la mayoría de enfermos terminales que se les comunica que tienen una enfermedad terminal y tienen poco tiempo de vida acaban muriendo precisamente por ese mensaje que uno se lo integra. Me quedan pocos días, ¿sí? Me contaron el caso de un señor que le dijeron que le quedaban, no sé si eran 3 o 6 meses, y murió, y luego le hicieron la autopsia y no tenía cáncer, se habían equivocado en el diagnóstico. Imagínate lo importante que es el lenguaje hacia uno mismo, la programación, como nos programamos, nos ponemos Claro, la creencia es lo que en el fondo nos está llevando a un sitio u otro. La obsolescencia programada. Dentro de 3 años me muero y no hay quien me salve. Es impresionante. ¿Y cómo podemos? Suerte que podemos esto variarlo, ¿eh? Podemos ayudar a las personas a que esto se descodifique y se codifique de otra manera. ¿Sí? Sí que es importante lo de la vejez. A mí es algo que yo creo que en nuestra cultura no estamos preparados en absoluto. Solo tenemos que ver los anuncios que hay por televisión, que parece que siempre somos jóvenes y atractivos y tal. Tenemos que estar corriendo todo el día y saltando. Y cuando te miras dices, madre mía, ¿dónde voy ya? ¿No? Si ya estoy en una edad, ya esto va cuesta abajo y tal. Y yo creo que no estamos preparados para eso. Yo creo que es motivo de mucho miedo y de mucha depre. ¿No crees, Eulalia? Sí, porque además parece que nos estamos alejando del ideal, ¿no? Pero ¿el ideal de qué, no? Si en el fondo los seres humanos, pues la plenitud, el poder vivir cada etapa de la vida desde la plenitud y la aceptación es lo que nos deja en paz con nosotros mismos, ¿no? No querer ser algo distinto a lo que estamos siendo o que nuestro cuerpo tenga unas condiciones distintas de las que realmente tiene. Claro, si vivimos con la angustia de no puedo correr lo mismo que corría hace 15 años, pues estoy sufriendo otra vez, ¿no? Claro. Entonces es cómo puedo ir incorporando esos cambios que además son cambios continuos, ¿no? No llega un momento en que dices, bueno, ahora ya está todo hecho, ya está todo bien y ya te puedes relajar, porque ya tu vida ha sido muy dura, pero ahora ya a partir de ahora tranquilo o tranquila que te relajas y ya está todo bien. No. Siguen pasando cosas y dices, pero bueno, ¿no? Si hay algo que es fijo y seguro es que todo está en cambio continuo. Exactamente. Sí. Es así, pero bueno, como si no tengo el tipo del tío del anuncio me van a echar del clan. Decimos como la tele, decimos como decíamos antes, si no tengo ese tipo me van a echar del clan y me van a despreciar, no voy a ser reconocido. Sí. Esas creencias tan aplastantes. O no me gustaré. Sí, o no me gustaré. No me gustaré, ¿no? Claro. Y como todo es espejo, si no me gusto yo, no le gustan los demás y ya no existo. ¡Pam! Yo me relajé mucho cuando pude dejarme el pelo de mi color.
porque ¿Sí? me lo teñía. Y Claro. entonces yo cada día veía en el espejo una imagen y no era yo. Pero claro, aparentemente sí que era yo, pero yo por dentro sentía que no era yo. Ya. Y mi hermana ya hacía años que había decidido dejarse el pelo tal cual y tiene un pelo blanco precioso. Y Ujú. yo me miraba al espejo y decía, ay, sí, mira qué joven parezco, sí, pero no era yo. Ya. Y cuando un día dije, ya, ahora ya se acabó. Es tu autoimagen, te Sí, estás y dije, autoengañando. qué Qué tranquila me he tranquilidad. quedado. Me siento mejor conmigo mismo Claro, y soy feliz. si es que Muy bien. este es mi color de pelo, pues así estoy. Claro, pues estás fantástica. O sea, además yo te conozco así, tampoco Claro. no tengo punto de referencia anterior, o sea. Muy bien. Pues me ha parecido una buena charla, me ha parecido fantástico. Hemos aprendido Yo me lo he muchas pasado cosas. muy bien. Me ha gustado mucho las preguntas que me has hecho, ¿Sí? cómo me las has hecho. Sí. Bueno, me encanta, es mi, no iba a decir mi labor, no, es mi hobby. Me lo paso bien, disfruto y aprendo mucho con todos vosotros y todas vosotras. Explica un poquito cómo podemos acceder a tu formación, a tu terapia, a tu academia. Bueno, estamos funcionando hay un centro, PNL Barcelona. Estamos en la Gran Vía de las Corts Catalanas 568 de Barcelona, muy cerca de Plaza Universidad. Uh-huh. Decidimos instalarnos allí también por un tema de localización en el centro. Es un punto central muy importante. Con muchos accesos de distintos... Está genial, está cerquita del Metro Universidad, y ahí estamos Cataluña. Dando formaciones de PNL de 6 niveles, de niveles avalados por la Asociación Española de PNL. Uh-huh. También estamos dando formación de mindfulness y de otro tipo de disciplinas y encaminadas todas a que podamos aumentar nuestro bienestar uh-huh. y los estados a crecer internos saludables. En pasos sólidos y agigantados. Y a seguir andando por la vida, pues nos vamos cayendo, pero también nos podemos ir levantando y cada uno pues viviendo sus momentos vitales. Y vale, hay página web www.pnlbarcelona.com. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Eulalia, ha sido todo un placer. Espero volver a tenerte aquí en Antena cuando estés a disposición. Esta es tu casa también. Muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien. Gracias. Y al resto de oyentes, pues os emplazamos a la semana que viene del programa de Más allá de la ciencia. Hasta el próximo jueves.